los grupos clandestinos de Motril, entre ellos va a destacar sobre todo el Partido Comunista. Había tenido una fuerte caída en 1952 cuando finaliza la etapa guerrillera, pero va a seguir existiendo. Durante los años 60 la organización se va a reconstruir, dirigida por Pedro Correa, que va a aglutinar a una serie de personas, entre ellas a Emilio Cervilla. Y a finales de esa década se le van a unir algunos jóvenes, también a principios de los 60, como Bienvenido Ortega, posteriormente Antonio Noguera, pero van a sufrir una caída muy importante que afectó a buena parte de la provincia de Granada en 1961. Entré, es que yo se le podía llamar política, porque tenía 16 años, ¿no? Entonces entré a la Juventud Comunista, pues como entrábamos todos prácticamente en aquella época, muy clandestinamente. Hacíamos los grupos, íbamos en cuadrillas de niños a trabajar, ¿no? De niños, de jovencillos, a recoger azúcar, a repartir, por lo que era bien, a repartir tarquín, en fin, los trabajos que había para los niños en aquella época, a repartir estiércol con las expuertas. Y hacíamos comentarios, pero siempre estábamos con la antena puesta a la gente mayor que nosotros, los peones, a ver lo que hablaban. Y hablaban de la Pirenaica, pero nosotros no sabíamos lo que era la Pirenaica. En aquel momento yo en mi casa no había ni sentido nunca nada de eso, aunque era de izquierda en mi barrio, ya tú. Y hasta que un día, como es normal, tendría yo unos 15 o 16 años, cuando me captó el Partido Comunista de España. Estoy desde que Benítez Rufo venía por Motril. Benítez Rufo era el responsable político de todo el movimiento antifranquista que había por esta costa y por toda Andalucía. Porque el día de la cruz la pasamos en la cárcel, en la Plaza de los Lobos. El día de la cruz del año 61 la pasamos en comisaría Plaza de los Lobos. Entonces cayó toda la organización prácticamente de la costa y muchísimos pueblos de Granada. Incluso en esa caída cayeron también la Peña de los Celtas, que era la Juventud Comunista de Maracena. Cayeron cerca de 200 tíos, había cerca de 200 tíos, cayeron una pila, de la Peña de los Celtas de Maracena. Cuando estuvimos detenidos, pues nos metieron en un cuarto, nos quitaron todo, la correa, el bolígrafo, todo lo que teníamos, los alceres que teníamos particulares, y estuvimos en un cuarto de 11 metros cuadrados y habíamos 50 personas en Granada. Nos presionaron bastante, algunos nos pegaron y nos interrogaron y todo lo que les pareció a ellos. En el 61 me pusieron la pistola allí, cuando ya una pistola allí, y me dijeron que tenía que la cogiera, y yo le dije que si la cogiera para pegar un tiro. Entonces el Cañada me puso de rodillas y con un vergado empezaba a pegarme vergazos, y dije, qué bien me acuerdo de aquellas palabras, ¿verdad? Y qué bien te tienes aprendido el estatuto del Partido Comunista, ¿no? Que era un librillo, un estatuto, donde marcaba. Entonces ese estatuto te servía para guiarte tú, o sea, los compromisos que adquirías, ¿no? Y lo primero que te decía es que no denunciara a nadie. Te mataran o lo dijeran contigo, que en aquella época nos mataba y no éramos capaces de aguantar. Las maneras de pegar aquello era tremendo, ¿no? Pegaban de todas las maneras, patar los riñones, puñetazos, vergazos, también estaban con una pistola, en fin, cosas de esas. Ante la situación que existía en aquella época en Motril y toda la provincia de Granada por la caída del 61, pues mandaron a un muchacho, que era un muchacho en aquella época, de París a Granada para que se hiciera responsable del partido en Granada y lo organizara. Este hombre era Paco Portillo Villena. Como tenía que tener alguna actividad, lo pusieron como representante de una casa, de una editorial, para que vendiera libros. Y así el hombre pudo desarrollarse
con mucha más facilidad que en otra profesión que hubiera tenido. Y entonces, en ese grupo, primero se entraron nuevos militantes del PC. Cuando volví aquí a España, pues el comité de allí de Lausana comunicó aquí al comité provincial y entonces vinieron a visitarme. Antonio El Pirulo, Paco Díaz, Miguel Soto y poco más. No nos dijeron que no contactáramos con los quemados, que era Bienvenido, Noguera y algunos otros. Entonces estábamos en solitario nosotros. A partir de ahí ya no podíamos, yo era una persona muy perseguida, o sea, vamos muy vigilados, no podía tener contacto ahí normal porque era hablar con alguien y enseguida estaba ya marcado, ¿no? Entonces tenía que tener mucho cuidado. Y ya de ahí pues empezábamos a ir captando gente de los trabajadores, de los obreros, creamos movimientos obreros en el cual nuestra idea era de crear un sindicato sociopolítico en el cual terminó por ser comisiones obreras, ¿no? Que fue el único sindicato que se movía en aquella época. Lo que hacíamos era reconvertir el tema. En lugar de promover y favorecer el sindicalismo de pacto social, nos introducíamos en el sindicato vertical justamente para hacer todo lo contrario, desarrollar e intensificar el sindicalismo de clase. Y ese fue el gran éxito de Comisiones Obreras, y yo creo que fue la principal aportación del Partido Comunista a la clase obrera en este país y en general, en su lucha contra la dictadura franquista. Comisiones Obreras fue un movimiento social que era algo más, mucho más que un sindicato. Comisiones Obreras era un movimiento social explosivo. La principal fuerza de la transición fue Comisiones Obreras. No Comisiones Obreras ahora que cualquiera puede, me lo apunto, comisiones, no. Era un movimiento social potentísimo. Estaba en la universidad, estaba entre las mujeres, estaba en las fábricas, estaba en las asociaciones de vecinos, estaba en los movimientos culturales, estaba en el teatro, estaba en la música. Es que era un movimiento social que además dieron en llamarse Comisiones Obreras. Y se hizo una gran asamblea en Granada para convocar la huelga general de la construcción allí y en todos los contornos de la provincia. Y se quedó en un día hacer una concentración en la puerta sindicato de Granada. Y se hizo, en el cual hubo tal enfrentamiento que la policía empezó a pegar tiros a diestro y siniestro. Hubo, camiones de ladrillo volando, que iban camiones en ese tiempo, los pararon y con los ladrillos eso fue la metralla que tenía el movimiento obrero, y es cuando se lió el cisco y mataron a esas tres criaturas. Aquella huelga se organizó por un grupo reducido de compañeros. Estaba Pepe Cid de la Rosa, Manolillo Sánchez, gente de la OA, estaba el cura Quitián, un hombre respetable, un hombre entrañable, entre unos y otros, y utilizando el sindicato vertical, dándole un sentido de sindicalismo de clase, consiguieron reagrupar a miles de trabajadores que se lanzaron a la calle a defender los derechos laborales y que fueron asesinados 3 de ellos, ¿no? Y de allí ya tantas movilizaciones se liaron y tanto se formó que otra vez la misma, otra vez caímos. En
el día 24 de diciembre cae en Granada el secretario general del partido provincial. Y el hombre, el día 24, lo detienen, se lo llevan a él, a su mujer y a su hijo, y los mete en los calabozos a interrogarlo. Y este hombre, en vez de desaparecer mucha documentación del partido, pues el hombre, ignorando que iba a caer, pues la policía le hizo un registro tan enorme que descubrió a toda la provincia. Que cuando nos detienen, Antonio Noguera y a mí, los dos primeros que caímos, fue porque como ya éramos incidentes de antes, porque habíamos estado en los años 60, pues resulta de que allí, en este caso, Paco Portillo, que era el secretario, nos dijo que en la costa lo llevábamos entre Antonio Noguera y yo. Yo, cuando me detuvieron aquí en Motril, y me sacaron una serie de cosas. Bueno, yo fui el último que cayó en Motril. Cuando yo caí, en la caída que fue en Motril, en enero del 71, arrastrando ya lo de Paco Portillo. Pues a mí me llaman el último. Y cuando me enseñaron todo lo que tenía, la hora en el sitio, las reuniones, y además me dice, escribe ahí. No sé qué me escribió, toma. Y me saca un papel que yo había mandado a Granada pidiendo libros. Había escrito, mandadme tal libro, tal libro, tal libro. Y eso lo tenía todo Paco guardado, tenía un archivo. Pues de esas cosas había que verse las quitadas del medio. Bueno, entonces a mí me detuvieron en esta sesión. Estuve una semana en manos de la policía. Bueno, más de 4 tortas y eso no me dieron porque realmente todo estaba hecho. A los que le dieron fueron los que primero cogieron, ¿no? Pasamos a la cárcel el 22 de enero, lo menos yo, y salí a 1 de junio, a mediados de junio, y tenía 6 años de cárcel, de petición fiscal. Manolo Lahoz tenía 8 años. Nos detuvieron, entraron en el despacho, hicieron un registro exhaustivo de todo el despacho. Ellos pensaban de que en el despacho teníamos nosotros la infraestructura de la propaganda. Durante el registro conecté yo con una muchacha que era la hija del juez que había dado la orden de entrar en el despacho, que era una compañera simpatizante del partido, que estaba allí porque era simpatizante del partido, que formalmente aparecía ella como cliente. Total, que cuando se hace el registro, termina el registro, está la policía con la máquina de escribir, la Olivetti aquella, haciendo el acta, se ha recogido esto, aquello, demás allá. Entonces dice, bueno, ¿quiénes son los testigos? Y entonces aparece Mari Carmen Terrón, no sé cuánto que era, la hija del juez. La cara que pone la policía, se cago en la madre que parió, se quedaron desconcertados. Pero es que además aparece un señor mayor que estaba allí porque su hijo había sido detenido, lo habían perseguido, que se había ofrecido él voluntariamente a ser testigo del registro, que no solo habíamos dicho nosotros. Y cuando le pregunta a la policía, ¿y usted en qué trabaja? Dice, yo soy capitán del ejército. Capitán del ejército. Bueno, entre el capitán del ejército y la hija del juez salieron negros, pero salimos esposados y nos metieron en la comisaría de la calle Duquesa. Dentro de los grupos de tipo comunista que van a ir apareciendo en España, destaca en la ciudad de Motril la organización del Partido Comunista de España, marxista-leninista. Van a formar parte del mismo personas como Antonio Gallego, los hermanos Lahoz, Miguel y Francisco, y va a tener una serie de colaboradores, también Antonio Duarte, en la ciudad de Motril. También durante este tiempo se va a organizar en la ciudad el Partido Comunista de España
Internacional, futuro Partido del Trabajo, con su rama juvenil, la Joven Guardia Roja, con personas como Enrique Cobo al frente de la organización clandestina. Todos estos grupos van a sufrir distintas caídas. El PCML caerá en 1973 con la detención y tortura de algunos de sus militantes. Quiero destacar que estas personas eran, por lo general, jóvenes que no habían conocido la guerra civil, que van a colaborar con personas que sí han participado en la guerra, pero que han sufrido mucho la represión. Se trata, por tanto, de una nueva generación de gente que lucha contra el régimen de Franco y que, desde mi punto de vista, tienen un mérito muy grande, porque ellos sabían lo que era la represión franquista, sabían a lo que se estaban exponiendo y muchas veces sufrieron la tortura, sufrieron la cárcel, sufrieron la pérdida del trabajo también. Bien sabe, había caído el PC. Mi intención era haber entrado en el PC. Cuando vino mi primo bienvenido, vino de la cárcel, pues yo lo toqué, empecé a tantearlo, y es por unos motivos u otros, bien porque yo pienso que es que como estaba desmantelado el PC, pues no había forma. Él piensa que porque era familiar, que no quería que después, si había una caída, mi madre y tal, hubiera ciertas repercusiones familiares. De tal manera que cuando entré en el Partido Comunista Internacional, PCI, yo creí que había entrado en el Partido Comunista, en el mismo camino, o sea que después fue PT, ¿no? Y entonces comencemos a trabajar, el PT y el PC, que eran los únicos que había. Aquí en Motril no había otra fuerza política, el PSOE no existía. Es decir, yo creo que aquí lo que había un movimiento social, unos movimientos sociales fuertes, tanto a nivel de estudiantes como a nivel de obreros, de tres focos principales. Uno la celulosa, como no puede ser de otra manera, otro la construcción y otro la metalurgia, y también las fábricas de azúcar. Las fábricas de azúcar, aunque eran de temporada, pero fueron focos también de militancia obrera importantes, sí. Esos eran fundamentalmente, esos fueron los primeros. Después ya se extendió muchísimo y entre el sindicato y los movimientos sociales pues llegamos a tener 600 y pico militantes en Motril. Y la Unión de Trabajadores intentamos constituirla clandestinamente, la semiclandestinidad, el 20 de noviembre de 76. Y no se pudo constituir porque faltaba un compañero, no había gente suficiente. Entonces se constituyó el 29 de noviembre de 76. Juan Cuenca, secretario general, Antonio Gallego, secretario de Organización, y yo secretario de Prensa y de Amparo y Migración, Manolo Gallego, Murcia de Administración, el padre en Murcia, el viejo, y sencillamente otro compañero de Prensa y Propaganda. Se constituyó la Unión de Trabajadores en la segunda época, el 29 de noviembre de 76. Ya cuando empecé yo a militar en el Partido Comunista Marxista-Leninista, el cual organizó un frente popular que se llamaba FRAP, llamaba Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Cuando yo empecé a trabajar, a funcionar de manera clandestina y en grupo y bien organizado, pues éramos células muy pequeñas, células de 4 personas, de 3 personas, 3 compañeros, 4 camaradas, y éramos una organización muy clandestina porque era una organización que planteaba la toma del poder frente a lo que planteaba en aquella época el Partido Comunista, que lo considerábamos, nosotros éramos, por decirlo así, entre paréntesis, éramos una organización muy sectaria, porque partíamos de una decisión del Partido Comunista, como casi todas las cantidades de organizaciones, como la ORT, la Liga Revolucionaria, y nosotros éramos otra organización más. Y digo que éramos sectarios porque consideramos a todos los demás
pues unos revisionistas, sencillamente. Entonces nosotros a nosotros mismos nos considerábamos que estábamos muy en peligro porque éramos, digamos, los líderes del movimiento obrero, entre comillas, claro, porque aquello no era verdad. Pero en fin, nosotros no lo creíamos. Y entonces, pues, nos reuníamos pues, en un coche. Nosotros jamás nos reunimos en una casa, salvo raras excepciones, si es que íbamos, alguna vez me citaban a Málaga o íbamos a Granada o íbamos a otro sitio, nos reuníamos en pisos francos, alquilados para el efecto, o en Motril nos reuníamos en un coche. Nos tirábamos, imaginaos, pues 4 personas, 4 tíos jóvenes, con ganas de luchar, con ganas de fumar, en un coche cerrado, imaginaros haciendo 80, 90, 100 o 200 kilómetros para hacer una reunión, y todos fumando dentro y yo conduciendo, u otro conduciendo. Y es donde hacíamos las reuniones, ahí nos reuníamos, en Motril. Nos partimos, tenía que organizar una célula por uno y por otro. Ya dejamos de vernos menos que antes, ¿no? Ya si nos encontramos, porque entonces se entra y forma una célula en Celulosa, la forma Antonio Gallego, y allí se empieza a trabajar. Nosotros acordamos que aquí en Motril tenía que haber Partido Comunista, tenía que haberlo, porque Motril, pero que no se veía porque no actuaba, no hacía nada. Entonces mi hermano conocía a un amigo suyo que pertenecía al Partido Comunista, que era Juan de Dios Luque. Y entonces le dije a mi hermano, ¿por qué no nos ponen en contacto con el Partido Comunista? Porque mi hermano quiere militar allí en el Partido Comunista. ¿Nosotros por qué nos queríamos meter en el Partido Comunista? Bueno, el objetivo era que yo entrara al Partido Comunista y llevar una política más radical que la que tenía el partido, porque nosotros estábamos contra el comunismo, enemigos de Carrillo, en fin. Entonces, ya este hombre, cuando Dios me pone en contacto que el primer contacto que yo tuve fue con Miguel Caparrós, ya fallecido, y entro en el partido. Entonces ahí me encuentro ya, bienvenido Ortega, me encuentro un grupo de 8 o 10 jóvenes, todos jóvenes. El mayor que había allí era Bienvenido y yo. Y ya decidimos empezar a actuar. Te sacan de tu casa, sin orden judicial, sin que sepa nadie nada. Te llevan al campo, como me llevaron a mí. A mí, en mi caso, me llevaron al Cerro del Toro, una de aquellas vaguadas que hay. Ahí empezaron a machacarme, hasta que empezó la luz del día a asomar, el sol. Y entonces ya, al empezar el día a asomar, empezó un campesino que iba con su burro por allí a pasar y no sé cuánto, y entonces dijeron, pararon. Pararon y entonces me llevaron, sin que supiera nadie nada, me llevaron al cuartel de la Guardia Civil del puerto. Allí me tuvieron detenido un tiempo y mi familia, mi suegro, mi padre, mi mujer, preguntándole al juez, preguntándole al alcalde, preguntándole a las autoridades de la época, porque ellos tenían buena relación también con las autoridades, pues preguntándole dónde estaba yo, y nadie sabía dónde estaba yo. O sea, lo mismo me hubieran matado, lo mismo me hubieran hecho desaparecer, y no se entera nadie, ni de dónde estás, ni de dónde no estás. Entonces lo sacaron y hicieron un simulacro de matarlo. Porque el 1 de mayo, que nació mi hija Mari Carmen, pues nosotros vivíamos al lado del ayuntamiento, en la calle esta que es transversal. Y Mari Carmen fue a dar a luz. El día 1 de mayo, pues iba a dar a luz. Y yo tenía un mini rojo, que por lo visto la policía lo tenía fichado, evidentemente. Y cuando salí era el día 1 de mayo, de madrugada,
salí con Mari Carmen a llevarla a la clínica del doctor Moya, se sube en su coche, me subo yo también, y llevábamos una escolta de policías detrás, porque estos pensaban, supuse yo, estos van a ir a echar tirados tabillas. Pero bueno, le dimos una vuelta motriz ya con todo el carachondeo, digo, ¿tienes mucha prisa? Y dice, no, podemos esperar un minutillo. Nos dimos una vuelta motriz y paramos en la clínica de Moya, y entonces pues miré con una sonrisa a toda la policía que llevábamos detrás, y ya se dieron cuenta y se escondieron. Se dieron cuenta de la barriga que tenía. Otra vez que estuvieron en busca mía fue cuando cayó Antonio, cayó mi hermano, y entonces yo corrí camino y me fui y me escondí en La Vega, y estuve 10 días escondido en La Vega. Cuando pasan las refugiadas, cuando pasan todas las detenciones y cierran el expediente ya, no te buscan. Yo a los 10 días salí y y luego me detuvieron otra vez cuando los abogados de Atocha, porque el gobierno, que había, no se me acuerdo quién era el ministro, si era Fraga, algo que fuera. Entonces, dice el Partido Comunista, a los míos ni uno, que yo me aseguro, eso Carrico, me aseguro que aquí no hay problema. Pero claro, ¿a quién nos detiene? Pues a todos los partidos incontrolados. Entonces, detienen al PT, detienen al FRA. Esas detenciones he tenido, cada una con más miedo. Y cuando yo me aparto del FRA, ¿quién era el partido más afín a nosotros? Pues el PT. No milito en el PT, pero colaboro. No milité porque, claro, yo no quería repetir la misma experiencia del FRA, ¿entiendes? Un partido que lo que hacía es colaborar, no militar. Y claro, y luego ya ibas conociendo más al PC. Yo decía muchas veces, joder, cuando veía a los tíos del PC, a Paco Parte, yo decía, joder, si estos son más comunistas que yo 20 veces, como yo los critico, ¿no? Entonces ya luego, en los años 80 por ahí, ya entro en el PC. En aquella época éramos todos uno, éramos una piña. En la época aquella, un compañero era igual que un hermano, y si lo tenías que refugiar, lo refugiabas, y si a ti te tocaba esconderte, el compañero te escondía. Es decir, que era un frente de lucha continua. En uno de los permisos de la mili que tengo yo, me encuentro a Enrique, estando yo de permiso, estuvimos poniendo carteles que habíamos hecho a mano y pegándolos por las paredes, contra el paro y tal y cual. Aquella noche terminamos en el puerto tirando las tabillas y la cola y todo dentro del puerto. Un guardia civil, por si sirve como información, un guardia civil tomó nota de la matrícula, porque es la misión que tiene la Guardia Civil dentro del puerto. Entonces no es como ahora, se entraba como se quería. Al otro día, al aparecer todas las tabillas flotando en el agua, pues, hostia, pues relacionaron. El coche era de un primo de Enrique, fueron en busca del primo Enrique y lo detienen al primo Enrique. Claro, el primo Enrique, el hombre no estaba ni metido en política, ni relacionaba nada, y es el que dice, que este hombre ya ha muerto también, dice, no, yo no sé nada, mi coche se lo presté a mi primo. Entonces van derecho a él, lo detienen, lo meten en el cuartel y le revientan un oído yo no sé si él lo habrá contado o será capaz de contarlo. El caso es que al día siguiente, cuando lo echan, pues, como anécdota, dinero que me habían dado a mí mis familiares, que iba viendo a la familia para que te diera para la mili, pues le tuve que pagar yo el médico. Presión muy grande. La gente colaboraba, pero tenía mucho miedo. Colaboraba. Lo que pasa es que uno
el que se arregaba a todo lo que hiciera falta. Regreso, hago nada más que llegar a mi casa, entro a la tienda, está mi mujer mostrándole una lata de pintura a una mujer que había ido a comprar. Me dice, una pintura que no sale el color, en fin, que me meto yo para el alma así en ese momento. Un tiro. ¿Qué ha pasado aquí? Salimos, escucha, un tiro. Han pegado un tiro en el escaparate y ha pegado en la pared. Sí, había en todos los sectores, había su mater. En la fábrica que yo trabajaba, estaba Violeta, estaba Donato, había varios sumater. Y en Motril había una pila, Dimetrio, lo otro, todos eran tíos que tenían sumater que cobraban un poco por las autoridades para investigar todo lo que hablábamos los demás. Incluso nos permitían corrillos de 3 o 4 personas, de 5 personas. O sea, visto que los veías tú, era la políticas sociales el que la encomendaba o la mandaba el Pérez de Rueda, el padre de José Antonio, José Manuel Pérez de Rueda, o Avendaño, de apellido, que era comisario, y la brigadilla, o sea, la brigadilla, la secreta de la brigadilla, eran las dos fuerzas que había. Luego ya había una serie de confidentes que eran los que estaban siempre con la oreja puesta y los que iban a contarle, los que informaban a la policía, a la brigadilla. En el momento en que alguien picaba o tal, pues enseguida iban a por ti. Eso era además mucha vigilancia, había muchísima vigilancia. Españoles, Franco ha muerto. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Felices de la vida, brindando con champán y además casi todo Madrid. Pues el primero que apareció fue Enrique Cobo, que me echa a las 5 de la mañana, que me echa una copa, que ha muerto. Y ya sí, mi primo Manolo, todos se bebieron la botella, ya lo último tuve que sacar otra, para los últimos que llegaban. Así fue. Yo recuerdo que con Bienvenido, creo, nos bebimos una botella de coñac, vamos, no tomamos precauciones, no. Precisamente en mi casa, en un bajo que tenía yo, y allí extendimos la bandera y cantamos la internacional. En la cárcel estábamos cumpliendo condena, llevábamos unos meses, llevábamos desde julio hasta noviembre, julio, agosto, 5 o 6 meses, ya encerraba. Y entonces cuando se muere Franco, nos convocan los funcionarios, nos convocan, fijaros bien, la cosa como la sensación de inseguridad que se crea. Pero no porque haya muerto Franco, sino por la posibilidad de que grupos incontrolados de la calle asalten las cárceles. Porque claro, hay una amnistía, pero no hemos salido todavía. Ha muerto Franco, pero no hay todavía la amnistía. Hay una situación ahí un poco de interín, y entonces los funcionarios nos llaman a varios y incluso nos enseñan dónde están los armeros para en un momento determinado defender la cárcel. En un momento determinado de defender la cárcel. Estábamos acojonados realmente. Pero sobre todo lo que estábamos era muy impacientes porque llegaran nuestras familias, porque tocaba visita al día siguiente por la mañana. Y inmediatamente todos preguntamos la misma cosa, todos coincidimos. ¿Qué hay en la calle? ¿Qué pasa en la calle? Y todos nos dicen, pues no hay ni guardia civil en las carreteras, no hay nadie, está todo vacío. No me explico cómo salen en esa cárcel tantos cientos de puros para fumárselo después de la muerte de Franco. No lo entiendo. ¿De dónde salió tanto puro? Pues todos fumándonos un puro. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. La alcaldía, el Pepe Molina, pues en aquel momento pues estaba flojo. No tenía consonancia con la población. No había, la verdad es que el ayuntamiento estaba muy mal. Y entonces pues pidió ayuda a las fuerzas políticas.
de alguna manera, a través de eso, pues hubo reuniones entre las distintas fuerzas políticas, Partido Socialista, Partido Comunista, en aquellos entonces, lo que era la UCD, y entonces, pues bueno, se planteó la gestora. De alguna manera, como era prácticamente después de las primeras elecciones, el proceso constituyente, se salió por los votos que había tenido cada uno. Entonces se repartió un número de representantes a lo que el Partido Socialista no quiso entrar en aquel entonces. Yo creo que fue un hándicap para nosotros, un pequeño hándicap. Para el Partido Socialista fue un hándicap el no participar en aquella primera corporación de apuntalamiento del sistema antiguo, que era lo que nosotros decíamos. Y los otros, con mejor criterio, en mi opinión, dijeron sí, participamos porque así podemos empezar a conocer, pero podemos empezar a construir algo que queremos construir para el futuro. Y nosotros dijimos no queremos participar, cuando lleguen las elecciones participaremos. Ni viví con ninguna angustia, porque he de decir, en honor a Pepe Molina Navarrete, que fue un caballero, ¿no? Fue una persona decente y nos dejaba hacer, nunca nos prohibió nada, y además no tuvimos que pelearnos con él para nada, ¿no? Al revés, todo lo contrario, para las gestiones que tenía que hacer en Madrid o por las cosas que se le ocurrían, pues nos llevaba a nosotros. No, yo creo que fue después la gente que había en la gestora de la derecha, era de UCD y algunos de Alianza Popular, creo, Emilio, Miguel eran de Alianza Popular, pero había 5 o 6 que eran de UCD. La verdad es que la convivencia en aquella gestora fue de un rostro humano grande. No, fue agradable tratar con aquella gente como personas. Otra cosa es que no tenían ninguna fuerza para oponerse con la fuerza que llegábamos todos, no nosotros, sino que es que la vida iba por donde iba. Ya en el 79 esto se desbordó, ¿no? Entonces no había, en el 78 era, ¿no? Ya no tenía el régimen fuerza para resistir la avalancha que le venía. Pero también es verdad que no lo hicieron con malos modos. No se resistieron, pero no lo hicieron. No, dejaron de resistirse, pero no con malos modos. Yo tengo un magnífico recuerdo de la persona de Molina Navarrete. Creo que era un hombre bueno. Y creo que Pepe Molina fue un hombre que supo darle juego a todos y cada uno de los partidos. Yo creo que fue un proceso, por lo menos, de humildad y de decir, vamos a hacer entre todos, porque también él se veía incapaz de poder seguir con lo que había. Bueno, yo siempre he valorado ese gesto y esa decisión, una decisión valiente y con una perspectiva de futuro, curiosamente difícil de entender en un alcalde pues de la época franquista y un alcalde que había vivido pues la época del franquismo con todo el significado de poca apertura, de poca proyección política. Y entonces a nosotros, al partido, nos entusiasmó la idea y supongo que le ayudaríamos los partidos a que él se orientara en ese sentido, y entonces me pareció muy bien. Para mí fue un aprendizaje muy bueno, una preparación para lo que podía venir después, porque estábamos muy confiados y confiadas con que cuando hubiera elecciones municipales el partido iba a ganarlas. Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana, habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla sin temor, no dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla. Mucha ilusión, mucha pasión. Era la primera vez que jugábamos y veíamos a la gente que tenía mucha gana, ¿no? Íbamos a aquella
reuniones y aquellos mítines, y se llenaba todo aquello, la gente preguntaba, había la alegría de la gente, pero Enrique, dentro de que él es muy pillo, listo, es inteligente, en el aspecto se aprovechó mucho. O sea, el trabajo nuestro lo llevó, es así de sencillo. Fue muy inteligente, o sea, captó mejor que nosotros pues el sentir de la gente, ¿no? Yo iba interventor con el Partido Socialista, pero no voté al Partido Socialista, pero voté al Partido Comunista. ¿Me está escuchando bien? El partido más votado había sido el Partido del Trabajo de Enrique Cobos y se procedió a la votación. Las instrucciones que teníamos era a nivel de Unión de Centro Democrático, y parece ser que el convenio que se había llegado entre el resto de las fuerzas era el apoyar, como en la alcaldía, a Enrique Cobos, y luego había un acuerdo de reparto de concejalía y de tenencia de alcaldía y tal, pues supongo que en función de los votos recabados. En esa votación, a pesar de que se había dicho de apoyar a Enrique Cobos, pues hubo solamente un voto que salió a favor de Antonio Gallego, todos los demás fueron de Enrique Cobos, que fue nombrado alcalde. Y bueno, mi vivencia con esta gente, el resto de la corporación, pues fueron francamente muy buenas. Yo tengo muy buenos recuerdos de aquella época, y muy buenos recuerdos porque evidentemente cada uno partía con una idea en la que todos nos reconocíamos, nuestras diferencias, y dentro de eso pues teníamos una muy buena convivencia. Yo creo que en ese sentido mucho mejor de lo que en los tiempos actuales y después ha acabado derivando, ¿no? Todos creíamos que el ayuntamiento iba a ser socialista. Antonio Gallego era un hombre precisamente bien visto por la clase media, en fin, que era un hombre que podía arrastrar muchos votos. Lo que pasa es que hubo un fallo ahí, en la lista del PSOE, y no fue meter a un sindicalista de celulosa. Estaba efervescente los movimientos sociales, sobre todo las asociaciones de barrios y las asociaciones sectoriales y los sindicatos, era una explosión. Entonces, yo creo que lo que hicimos en aquella primera legislatura era poner orden en lo técnico, porque en lo técnico también era un desastre aquello. Bueno, recuerdo los recibos en papeles de traza y esas cosas, ¿no? Lo cierto es que el ayuntamiento estaba desarmado. No existía nada. Habría que hacer desde lo que fue crear una estructura del municipio prácticamente nueva, creación de servicios, reforma de todo tipo de ordenanzas, una reforma de tipo fiscal que permitiera un ingreso de una manera progresiva. Es decir, de alguna manera hubo que hacerlo todo, porque no había ni un chavo para pagar a nadie, ¿no? Y por supuesto, entonces los presupuestos eran raquíticos. Luego, pues, todos los equipos, todos los de la izquierda, no fuimos sectarios hasta tal punto que se le dio participación a aquellos de la derecha que quisieron. Nosotros nos encontramos un pueblo antiguo, roto, más de 300 calles sin asfaltar, sin campos de deporte, sin ningún servicio positivo hacia la gente. Cuando salimos, les dejamos todos los servicios que hay. El ayuntamiento de aquí de Motril terminaban los plenos y había un tiempo para gente que quería hablar de la barra. Se pedía palabra para acciones vecinos, para mí, que yo representaba la COA, pedimos la palabra, y claro, siempre era para dar palos, como natural. Entonces,
Eso dice mucho de lo que es que pueda participar la ciudadanía, no solamente los concejales. En ese aspecto, en el tiempo de Enrique fue importante. En una ocasión, estaba yo ya de concejal, se hizo en la puerta del mercado de Abasto. Aquella vez se montó la Marimorena. La Guardia Civil tuvo las órdenes de disolver aquello, se liaron a garrotazos, la gente huyendo. Yo tiré para el ayuntamiento por el Calderón. Y claro, yo me meto en el ayuntamiento y 200 personas más, de 3. Y nos metemos en el salón de actos. Hasta allí llegaron la policía, a garrotazos por el mismo ayuntamiento. Ahí no respetaron nada. Por cierto, recuerdo que Enrique no estaba, estaba de viaje y Juan López estaba de alcalde en funciones. Intentó mediar, ni puto caso. Le quitamos la porra a un policía, por cierto, porque a base de porrazos, el tío metió la porra por la puerta, nosotros intentando cerrar la puerta y mi Julio Barros, que más veces ha venido a la mente, que era muy buen guerrillero, que seguro que lo conoces tú, pues tiro de ella. Y digo yo, Julio, ¿y ahora qué hacemos con la porra? Vamos a intentar abrir un poquillo la puerta y se la soltamos, porque esto es un problema, tener la porra aquí. Nos van a acusar de más de lo que es. Yo tengo muy buenos recuerdos y si quieres anécdotas, pero anécdotas, en fin, que yo no las veo negativas ni mucho menos, ¿no? Un pleno en el que yo llegué un poco tarde a la reunión, me senté fuera de lo que era normalmente, nos sentamos agrupados, ¿no? Los concejales de UCD por un lado, los concejales del PSOE por otro, con el tal. Y yo llegué y me senté por el sitio que había vacío, y me senté al lado de Manuel Pérez Isidro, y en el transcurso se votaban algo de las tasas. Y empezamos a votar las tasas, y aquello era muy monótono y muy monólogo, porque claro, cada uno llevaba su propia idea, ¿no? Tasas, yo qué sé, de basura, de ocupación de vía pública, no sé qué. Y más o menos, en fin, las instrucciones que cada grupo tenía, pues votaba sí, 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 no, 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 según el grupo tal. Y me acuerdo que en una de esas que estaba Manuel Isidro distraído, no sé si estaba hablando conmigo, estaba hablando con él de al lado, y dice, estaba Enrique Cobo de alcalde, Manuel Isidro, tú, y Manuel Isidro, que lo pilla así, no sabía el hombre ni de lo que iba, me mira a mí y dice, lo contrario que este, y asunto concluido. O sea, las cosas estaban claras, ¿no? A los 2 años y pico, no llegó a 3, el PT desaparece, como todos sabéis. Y en el Ayuntamiento de Motril tenemos una serie de reuniones, los concejales, y por afinidad, como yo no sé por qué con el PS siempre nos hemos llevado tan mal, ideológicamente nos llevábamos muy mal, pues la mayoría de los compañeros deciden pasarse al PSOE, que esa historia ya la conocerás. Menos Laura y yo, que nos quedamos en la lista como independientes. ¡Y aquí está el puto! Yo recuerdo que cuando pasó el golpe de Estado, pues ese día teníamos un pleno. De ahí pues decidimos no celebrar el pleno y era a las 6:20, me parece, por ahí, o a las 6:30. Y entonces pues nos reunimos en la sede del partido y de alguna forma pues en comunicación con la sede provincial, pues nos dicen, mira, lo mejor es que organizáis, os vayáis al ayuntamiento, ¿no? Y estáis un grupo de las distintas fuerzas políticas para intentar, pues bueno, de alguna manera dar la presencia de la defensa de la Constitución y las libertades públicas. Cuando, bueno, llegamos allí al ayuntamiento, intentamos localizar a todos los compañeros del otro partido, tanto a los del PT, a Enrique Cobo, como al PSOE, y la realidad es que
es que no encontramos a nadie. Entonces, no pudimos dar con nadie, estuvimos llamando tal, y entonces estuvimos allí varios militantes del partido. Y luego, de allí, estando en el ayuntamiento, nos fuimos a ver el cuartel, por allí escondido a ver el cuartel, y vimos entrar mucha gente del facherío, que yo creo que allí, ellos entraron allí y los civiles no los dejaron salir. No los dejaron salir porque ellos fueron allí a ver, ¿no? Y no los dejaron salir de allí. La trama civil que decían, ¿no? Claro. Y luego estando en la Plaza España, había una persona que no hacía nada más que pasearse de la Plaza España para arriba y para abajo. Sé el nombre, pero no quiero, está vivo y no quiero... Recuerdo que esa noche yo me puse, era teniente de alcalde, y me puse en comunicación con la comisaría, la policía, el cuerpo de Policía Nacional, y después con la Guardia Civil. Lo gracioso es que efectivamente el comisario de policía me dijo, pues bueno, para que estaba por la Constitución y que estaba garantizando el orden, que había mandado los servicios a distintos lugares, tanto de los servicios de agua y tal, como para garantizar que no hubiera ningún problema. Y al mismo tiempo, pues, por cierto, nos mandó a la policía allí, estuvo, por lo menos, estuvo una pareja, de que estuvimos hablando, en fin, que cómo estaba la situación, las sedes estaban vigiladas. Y al mismo tiempo, pues, me puse en comunicación también con simultáneamente, ¿no? Una cosa detrás de otra, con el capitán de la Guardia Civil entonces, y lo gracioso es que no me decía que nada más que estaba a las órdenes de la superioridad. Y al día siguiente me tuve conocimiento que efectivamente había preparado unas 200 personas allí, y estaban preparadas con armas desde paisanos, no desde la policía ni nada de eso. O sea, algo anormal, pero que bueno, que por lo visto no se consolidó por lo que sea, ¿no? La transición fue una farsa. En la transición se encurtaron cosas muy fundamentales que deberían de haberse... Pero era lo que se podía hacer en aquella época. Y precisamente por eso la transición se cierra en farsa, porque el pueblo así lo quiso. Y si la prueba de que se cierre en farsa, que hoy todavía colean esos cientos de miles de personas que hay tiradas en las cunetas, de muertos, todavía sigue coleando. Había que haber hecho una transición sin ruptura, pero rompiendo con algunas cosas, en mi opinión. Y esas cosas son, aquellos barros son los que traen esos lodos. Pues son las familias que siguen, que han seguido, las familias económicas y políticas que han seguido gobernando este país y que han seguido con las mismas costumbres que tenían, que son las de aprovecharse de la riqueza popular, de la riqueza del pueblo, de la riqueza del país, de la riqueza de las arcas públicas para su beneficio propio. Yo creo que había que haber roto, sobre todo con una parte de esas familias que siguieron juntos en la transición. Siempre he aspirado a que la izquierda esté más junta, pero es curioso, porque parece que históricamente no puede ser. Cuando ves escenas del Congreso en plena República, madre mía, la derecha frotándose las manos y la izquierda dispar, diferente, y solo hay un hecho hermoso para mí, que fue cuando se unió en el Frente Popular. No sé qué se pactaría, qué dejaría cada partido de izquierda por ir con otro partido de izquierda, qué se dejarían en el camino, pero lo que se dejaran valió la pena. Valió la pena porque le ayudó a triunfar.
Y yo aspiro a eso. La gente va a identificar a la izquierda con el Partido Socialista y a los comunistas como gente peligrosa. Yo siempre digo que en la época dura nosotros ponemos la olla, los garbanzos y el tocino, y después vienen otros y se lo comen. Y esa fue la transición. Nosotros no la jodimos, y luego llegaron otros y se comieron eso. Hombre, a mí no me pesa el sacrificio, tanto económico como no me pesa. Pero que casi que se pone uno en duda si valió la pena de tanto sacrificio y muerte de compañeros y maltrato a sus familiares para encontrarnos con lo que tenemos. La lucha siempre merece la pena. Yo le digo a los jóvenes, porque me dicen ellos precisamente eso, es que ¿qué habéis sacado? ¿Qué habéis cantado? Y digo, la satisfacción de haber luchado, eso está por encima del que vaya a buscar. Porque yo me siento satisfecho. Mira, estoy cabreado por lo que pasa, pero la satisfacción de haber luchado, eso no lo van a tener estos jóvenes. Sí, porque si no hubiera habido esa lucha y esos movimientos y esas cosas, ni hubiéramos avanzado en nada y estaríamos en el tercer mundo. Porque realmente que era el tercer mundo y ya al menos se avanzó. Que ahora estamos retrocediendo, eso está ya en nuestras manos. Yo estoy convencidísimo, eso te lo aseguro. De verdad que estoy convencido que mereció la pena, merece la pena y merecerá la pena. No podemos dejar de... A nosotros no nos regalan las cosas. Yo tuve suerte. Tuve suerte de haber cumplido mi sueño, mi intuición, de no quedarme en ese papel de mujer luchadora que lleva la casa, que lleva los hijos, que comprende al marido, que el marido está todo el día pringao, que... No, yo la verdad es que tuve mucha suerte en ese sentido, porque estuve en primera línea, a veces me pregunto cómo pude, y a veces digo que las mujeres de los años 70 pues consolidamos la doble jornada. Lamentablemente se fue perdiendo la capacidad de convivencia, entonces creo que posteriormente el ejercicio de la política se ha agriado, por así decirlo, y yo creo que posteriormente se ha transformado el enfrentamiento político, parece que se transforma más en enfrentamientos personales. O sea, teníamos una simbiosis que se echa de menos hoy en día en la política. La simbiosis que teníamos entre los políticos y el pueblo era una simbiosis real. Claro, que ha valido la pena beber, claro. Si no hubiera sido por toda la gente, la inmensa mayoría de este pueblo, que algunos tenemos nombres y apellidos, pero no somos más importantes que la pila de gente que estuvo en aquel tiempo. Lo que pasa es que está en moda y eso de que tenga que existir el mito y la leyenda para explicar la realidad, pues pone nombres y apellidos a lo que en realidad no lo es mucho más grande.